Bienvenidos a Punto de Quiebre. Este no es un podcast de expertos que ya llegaron. Es un espacio de dos emprendedores que están sumergidos en el proceso. Con dudas, con hambre, con ambición. Sobre todo con una certeza, que hay otra forma de crecer. Durante años nos enseñaron a acumular conocimiento, pero no a gestionar las emociones, liderarnos, a sostenernos en la incertidumbre o a desarrollar una dimensión más profunda de nosotros mismos. Y acá estamos, empezando con decisión y con algo que no se negocia, la evolución personal. En Punto de Quiebre vamos a hablar de eso, de lo que no se ve, de los golpes, los aprendizajes, la mentalidad y de la espiritualidad aplicada. De cómo todo eso se integra con nuestro día a día para crear algo más completo, más humano y más poderoso. Este no es un lugar para lo perfecto. Es un espacio para cuestionarnos, incomodarnos, crecer. Si estás en ese momento donde sabes que algo tiene que cambiar, este podcast es para vos. Esto es Punto de Quiebre y quizás también el tuyo. Bienvenidos a Punto de Quiebre, el podcast de Leo y Dani. Mi nombre es Leonardo Fogar, me acompaña mi amigo Daniel Vivaldo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Leo? estás, Dani? ¿Todo bien? Muy bien, un placer. Bueno, la verdad que un gusto tenerte en casa, como le digo a los chicos. Y arrancamos un podcast, hoy vamos a ir a tocar temas financieros mezcladitos con un poco de otras cuestiones de habilidades blandas. Vamos a hablar de la educación financiera y también de la autoeducación, ¿sí? Antes de arrancar, me gustaría contar que bueno, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos allá a mediados del 2018, no sé si recordás. Totalmente, Leo. Corrientes. Corrientes, capital, sí, obvio. ¿Qué te acordás de eso? Que no entendíamos nada de la vida. Éramos dos chicos que queríamos crecer o encontrarles por lo menos un sentido a la vida. Creo que es lo que todos medianamente en algún momento... Yo te conocí, tenía 26, 27 años y vos tenías 21, estabas ahí paradito en una tarima, así que bueno. Sin saber mucho lo Eso que era- hacíamos, pero eso. creo que con esas ganas de crecer y salir adelante. Exactamente. Bueno, Dani, hoy vamos a hablar de educación financiera, un pilar fundamental para la sociedad que a veces son habilidades que no están tan desarrolladas. ¿Qué pensás de eso? Totalmente, Leo. Yo creo que son cosas que en realidad... Hay algo que a mí me pasó cuando yo me empecé a encontrar con estas distintas educaciones, que es Ujú. como que al principio quise culpar al sistema educativo tradicional. Es como que me enojé mucho, yo creo que también que venía un poco por el tema de que mis dos viejos son docentes. Entonces como que cuando yo conozco toda esta parte de la educación, es como que me sentí engañado o que me habían estado mintiendo, ocultando. Yo decía, Ujú. tenía una bronca por el sistema tradicional, por esta educación. Decía, ¿por qué esta información no está en las escuelas? ¿Por qué esto no se habla en la secundaria? Y después me fui dando cuenta más adelante, cuando uno va creciendo, que la culpa no lo tenía el sistema educativo. ¿Quién la tenía? La teníamos nosotros, o la tenía yo, por creer que todo lo que me iban a enseñar en la vida se encontraba en ese lugar. Y ahí Bueno. fue donde yo creo que todo empezó a cambiar para mí. En el caso mío, mi mamá también es docente, comparten la profesión con tus papás, pero bueno, mi papá trabajaba en el campo en aquel entonces, es un poco más emprendedor. A mí me pasaba que yo lo que tenía era ver dos realidades distintas, o sea, mi vieja que enseñaba y amaba lo que hacía y mi papá que tenía un mayor conocimiento en el rubro, lo cual obviamente me daba habilidades que yo decía, bueno, ¿por qué mi papá sabe tanto de esto y mi mamá no sabe nada? Con el tiempo, y cuando llegaron los libros, sobre todo Robert Kiyosaki, es cuando vos decís, él está sin saber aplicando todo este conocimiento que ya está escrito, pero sin saberlo, o sea, sin haberse leído un libro, sin hacer nada, ya está teniendo comportamiento que lo llevan a tener otro Con resultado. naturalidad. Exactamente. Por supuesto que el resultado de una persona que ya innatamente hace eso es distinto que el de una persona que no lo sabe, ¿sí? Y yo creo también que eso tiene que ver un poquito con lo que vamos a ir desarrollando más adelante en el tema de las creencias y los patrones que ya uno acarrea y que inclusive se van pasando de generación en generación. Pero para ir arrancando, Leo, y más porque es un área que tal vez Ujú. sea de
en donde vos te solés mover y demás. ¿Qué es la educación financiera y cómo y cuándo llegó a tu vida, Leo? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de educación financiera, es importante entender que utilicemos la palabra financiera no tiene nada que ver con algo que sea de mucha plata ni del mercado de capitales, que es algo mucho más sofisticado, sino que se trata desde el día a día. Es decir, los ingresos que tenemos en nuestro bolsillo, los gastos que tenemos que pagar cuentas o gustos que nos queremos dar y el manejo del dinero en sí. Y cuando le ponemos la palabra educación adelante, hacemos alusión a que tenemos que tener cierto tipo de entrenamiento en este ámbito en la vida para poder tener unas finanzas mucho más saludables, digamos, que nos permitan hacer El resultado que cada uno espera para su vida. exactamente. Y el resultado puede ser desde lo más chiquito, que puede ser decir, bueno, cambio el celular, me compro una moto, me compro un auto, hago mi casa o viajar por el mundo, o sea, o poner un super mega proyecto. Entonces, si no aprendo de casa todas esas pequeñeces, no puedo escalar nunca porque no tengo el entrenamiento, no tengo la educación, no tengo los hábitos que me permitan hacer bien un negocio más grande. Eso en cuanto a qué es la educación. Y Leo, me preguntaste cuándo llegó. Sí. Siempre estuvo. Porque yo no me daba cuenta, pero cuando leí los libros, innatamente me di cuenta que yo ya tenía ciertos hábitos que venían, por supuesto, de papá, digamos, ¿no? Ahora, Leo, yo te conocí y yo creo que también ya había ese orden, ya había como ese sentido de la vida. Eras una persona trabajadora que no solamente estudiaba, pero ¿cuándo? Y me gusta esto que decís, ya lo tenía, pero ¿cuándo se volvió consciente? ¿Por qué? Porque cuando se vuelve consciente, se puede medir. Y cuando se puede medir, se puede mejorar. Entonces, ¿cuándo empezó a ser consciente la educación financiera en Leo y que había algo que, si ya bien había una habilidad, Sí, porque sí. todos nacemos con habilidades, que la podías potenciar? Bueno, no lo tenemos acá, está allá atrás, pero cuando llegó el librito amarillo, Los secretos de la mente millonaria, ese fue un antes y un después. Es un libro donde te ayuda a entender un poco qué porcentaje de tus ingresos debería estar destinado a todos tus gastos personales, cuánto ahorrás, cuánto invertís, cuánto para darte gustos, cuánto para hacer actos de beneficio hacia otros, porque el dar a otros después te vuelve, digamos. Se retribuye. Exactamente. No solamente un poco la famosa regla del libro que habla más o menos 60, 10, 10, 10, 10, sino también en el libro habla de los patrones, ¿sí? En ese libro habla de los patrones que tenemos de chico en varias cosas, no solamente con el dinero, sino también con otras cosas, pero a mí me ayudó a entender que yo tenía otros patrones que por mi posición en la que estaba financieramente pensando, me daba cuenta que yo tengo este patrón, pero mis amigos no. ¿Me entendés? Te entiendo y me hace acordar una analogía para sumarle a tu experiencia que hablaba justamente del pescado y la fuente. Contalo. Bueno, en donde justamente va y le pregunta a su mamá y le consulta, escucha mamá, ¿por qué siempre hiciste el pescado cuando lo hacemos en el horno le cortás la cabeza? Y le dice, no, lo que pasa es que ya es una receta ancestral, ya que Claro. viene haciendo tu abuela, tu bisabuela. Tendrías que preguntarle a tu abuela por qué se le corta la cabeza. Exacto. Cuando va con la abuela, le dice, bueno, pasa que ya lo hacía mi mamá también. Y cuando van a dar con la bisabuela que estaba viva, ella le dice, lo que pasa es que el horno era chiquito, entonces no entraba el No pescado entraba. entero. Entonces no era que había algo que tenía que ver con la receta, sino que ya era una creencia de algo que se había transformado por algo tan simple como... Algo que vamos repitiendo por algo que vimos cuando éramos chicos y lo repetimos, no sabemos por qué lo repetimos Y no lo cuestionamos. y no lo cuestionamos. Entonces está muy bueno para entender, digamos, el ejemplo. Pero bueno, nos tocó aprender. Y después llegó El hombre más rico de Babilonia, que es otro libro que te despierta en el sentido de ordenarte financieramente. Fueron los dos libros sobre finanzas personales que a mí no me cambiaron tanto la vida porque yo ya tenía ciertos hábitos que te los menciona el libro, pero me volvieron consciente. Y yo desde ahí para adelante pude poner en práctica o afinar algunas de estas cuestiones. Leo, ¿qué es lo primero que debería hacer alguien que hoy se hace consciente con respecto a la educación financiera? Bueno, sí, ¿Por dónde tendría que empezar? claramente por leer esos dos libros, pero después poner en práctica. Y si yo te diría cuál es el acto fundamental
que toda persona debe hacer para mejorar sus finanzas es comenzar a anotar sus gastos. Porque cuando vos anotás, justamente lo dijiste, te empezás a volver consciente. ¿Por qué? Porque medís, empezás a tener una contabilidad de decir, bueno, gasto esto en gasto fijo, esto en cosas para comer, esto en salidas, en ciertos gustos que no son necesarios, es decir, yo podría no gastar en eso el dinero, ¿sí? Entonces, cuando vos empezás a decir, bueno, de todo lo que ingresa, tal porcentaje va para acá, para allá, te volvés consciente. Y cuando te volvés consciente, te duele. Y cuando te duele, empezás a cambiar. Totalmente. Siempre decimos que el aprendizaje viene por conciencia o por dolor. Exactamente. Yo tengo para retrucarte la pregunta. ¿Cuándo llegó la educación financiera a tu vida? Buenísimo. ¿Y cómo? ¿Qué cambió? Bueno, la verdad que en realidad empezó de muy chico, yo creo. Fue algo que despertó en mí a los 12, 13, 14 años. Me acuerdo que estaba en un cumpleaños, miraba las estrellas y le preguntaba a mi mamá qué vinimos a esta vida. Y ahí como que mi mamá me decía, pero escúchame, a ver, los otros están saltando en el pelotero y vos me venías a hacer esta pregunta que ni yo sé, ¿viste? Pero yo creo que mucho fue por el esquema familiar. Al ver que mis padres eran empleados, que todo el día estaban trabajando, literalmente capaz solamente los podía ver a la noche y yo tenía básquet, entonces tampoco podía cenar con ellos. Era solamente un ratito cuando nos levantábamos y nos acostábamos, y ver que otros familiares tenían otra realidad, podían darse viajes, llegaba a fin de año. ¿Qué familiar tenías? Sí, una persona que yo creo que respeto y me importa mucho, pero la quiero dejar ahí en el incógnito porque a él le gusta ser así, pero yo siempre lo vi a él como un espejo de nosotros, ¿viste? Él llegaba de Buenos Aires. Podemos tirar así, tenías un tío que sabía cosas, digamos. Exactamente, que tenía otro resultado, que tenía otro estilo de vida. Entonces cuando él llegaba a nuestra ciudad, venía con otro auto, las conversaciones eran distintas, viajaban a otros lugares. Yo me acuerdo que lo más que nosotros podíamos esperar una vacación era que se dio la Laguna Pucú. Claro. Entonces como que el contraste era muy grande. Entonces ahí empezó a surgir la pregunta de ¿qué tiene él que nosotros no tengamos? Ahí nace el popular, el estrella y el estrellado. Bien. Y ahí fue donde yo empecé a decir, pero si mis viejos también están todo el día trabajando, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que el resultado sea tan distinto? Y ahí empecé a tal vez darme cuenta de que había que buscar. Yo creo que ahí es donde uno se empieza a hacer las preguntas. Yo creo que la respuesta no siempre aparece cuando nosotros queremos, sino que también hay que darle tiempo a la vida que nos vaya mostrando por dónde va. Entonces, tiempo más adelante, cuando una persona muy importante para mí, que siempre fue mi abuelo, se enferma. Me acuerdo que mi mamá una vuelta va y le dice, pero escuchá, ¿qué vas a estar plantando tabaco? Ya estás grande, en el medio del sol. Relájate, jubilate y disfruta la vida. Y cuando se sienta en ese sillón, Alzheimer, demencia senil, entonces yo decía, pero la pucha, nos dicen que tenemos que disfrutar la vida, la vamos a disfrutar cuando seamos jubilados, que hay que estudiar, trabajar, y que recién al final es cuando vamos a disfrutar de tanto trabajo. Y esta persona se enferma cuando tenía que disfrutar. Yo no quiero llegar ahí, no quiero hacer lo mismo. Tuviste toda una revelación en ese momento. Totalmente. Digamos. No sabía por dónde iba a ir, pero sabía que eso no quería. Y creo que ahí es donde muchas veces arranca el cambio. No por saber lo que queremos, sino saber lo que no queremos. Exactamente. Y para conectar un poquito con eso, tengo una pregunta anotada acá que está bueno para que reflexionemos los dos. ¿Cómo influye el entorno desde chico, desde el presente y el entorno que vas a tener a futuro en las finanzas personales? ¿Cómo ves eso? Expliquémosle un poquito a la gente. Muy buena pregunta, Leo. En mi caso personal, yo creo que esto es algo que recién hoy lo estoy asimilando. Es como que tuve unos años donde entré en una nebulosa y lo voy a explicar por qué. ¿Qué pasó? Volviendo con esto de mi abuelo, cuando yo voy a estudiar, que fue donde nos conocimos estudiando agronomía, aparece esta educación en mi vida a través de un negocio que empiezo a desarrollar. Y la verdad que el contraste fue muy grande, porque me acuerdo de ir con mi familia y tratar de explicarles lo que yo había visto, explicarles un poco por donde yo sentía que tenía que ir la vida, y el choque fue tremendo. Contra la pared. Las discusiones, las peleas, no fueron fáciles, pero yo creo que eso lo utilicé para que sea ese tanque de combustible para decir lo tengo que hacer. Bueno, en 9 meses, un año había construido el negocio que le había mostrado que las promesas existían, pude
tener un estilo de vida que la verdad muy pocos jóvenes a esa edad pueden tener. Pero ¿qué pasó, Leo? Y ahí lo vamos a juntar con la educación financiera. Cambiamos la junta de nuevo. ¿Qué pasó? El tema es de dónde hacemos las cosas. En ese momento, por ejemplo, yo al ganar dinero, ¿sí? Uno cree que porque gana mucho dinero Sí. las cosas se van a solucionar. Pero si uno no tiene una educación financiera y no lo hace, yo creo, de los lugares correctos, eso está destinado a irse. ¿Por qué? Porque yo lo hice por aprobación, por validación, por demostrar a los demás que uno podía, o que yo tenía razón, de que yo iba a tener resultados. O sea, para inflar el pechito, básicamente. Exactamente. Entonces uno empezó a tomar malas decisiones financieras y creo que ahí fue donde la vida te prueba, te golpea y si no estás listo te quita. Entonces al quitarme quedó espacio, quedó tiempo y quedaron preguntas. Entonces ahí yo creo que es donde empecé a darme cuenta de que lo que uno hace en la vida, porque para tener este tema de la educación financiera, obviamente que hay algo que te va a permitir generar ingresos, es del lugar del que hacemos las cosas. Y yo creo que en realidad uno siempre la tiene que hacer por uno mismo. Y eso creo que fue un enfoque grande que cambió ahora que estamos arrancando nuevamente a emprender y qué sé yo. O sea, es muy importante el lugar de donde hacemos las cosas siempre, Leo. Trajiste un cuadernito con información para hoy. ¿Qué más tenemos ahí? A ver. Tenemos preguntas. Tenemos el PDF también, che. No, totalmente. Tengo una pregunta que la voy a responder yo primero y después te la voy a hacer a vos. A ver, ¿Por qué nadie nos enseñó sobre el dinero? ¿por qué, Leo? Bueno, ahí tiene que ver con un poco lo que dijiste vos de la analogía, digamos, del pescado en la bandeja. Pero aparte, al sistema no le conviene que vos sepas sobre dinero porque es más fácil mantenernos brutos y controlarnos. El sistema controla a las masas. Cuando vos empezás a tener cierto tipo de educación en un montón de cuestiones y sobre todo en las financieras, empezás a entender otras cuestiones que, por ejemplo, de la política, de la macroeconomía, que antes no. Y entonces, cuando vos sos, que no se entienda mal el término, pero ignorante financiero, es decir, no entendés nada de esto, a vos lo único que te importa es que llegar a fin de mes, que te alcance la plata para tus gastos y qué sé yo. Y ahí se genera el famoso, me gusta un poquito un término que escuché en un podcast que vos y yo escuchamos, que la población latinoamericana vive en una sociedad conjurada. ¿Te acordás, supongo? Totalmente. Donde salir de los patrones que tiene nuestro círculo sería traicionar nuestras raíces, comportarnos distintos y quedar como la ovejita negra. Bueno, eso en definitiva es lo que pasa cuando uno se empieza a educar, pero la gente que no lo hace justamente son las ovejas blancas que son manejadas, si se quiere, por los políticos, por los medios, etcétera, y que no tienen Por el sistema. Por el sistema, no tienen ningún tipo de poder de decisión. Y bueno, después así se controlan los votos, se controlan un montón de cosas que bueno, obviamente son difíciles de entender, pero bueno, cuando empezás a tener toda esta información es como decir, fulano es así por tal cosa, mengano es así por tal otra, y así, ¿no? Pero te das cuenta también ahí, contando un poco mi historia, de que justamente dijiste, uno vive en una sociedad conjurada que cree que las cosas son así. Pero ¿sabes qué pasa, Leo? Que justamente cuando uno empieza... A ver, empezamos con el título Educación Financiera. Sí. Educación financiera yo creo que se presta a que la educación es algo que se tendría que dar de forma diaria. Bueno, es un aprendizaje diario. Un dato de color es que no se da en las escuelas. Y no es un dato menor, es un dato de hecho muy importante, digamos. Entonces, tiene todo que ver. Y que uno lo tendría que hacer de forma autodidacta, justamente. Y justamente yo creo que cuando uno empieza a aprender a través de esta nueva educación, empieza a leer los libros que, por ejemplo, vos mencionabas, uno va a empezar a tornar el barco hacia otro lugar. Porque eso es lo que a veces creo que no somos conscientes, de que estas personas tomando esa decisión eligen un resultado. Exactamente. Me explico que en este caso es
tal vez cambiar los mejores años de su vida para en el final poder obtener una jubilación, ¿sí? En cambio, del otro lado nos encontramos que las personas, los que buscamos, o sea, por lo que luchamos día a día es en construir nuestra jubilación, en no dejar en manos de otra persona el resultado que vamos a tener en el futuro. Y muchas veces nos encontramos, me pasa, que hoy en día nos damos cuenta de que cuando llegamos a la jubilación tampoco nos gusta. Y no nos va a alcanzar tampoco. Pero ¿quién fue, de una forma tal vez inconsciente, quién fue el que tomó la decisión de ir por ese camino? Cada uno. Y ahí creo que me gustaría que expliques para luego seguir, ¿qué es la inflación académica que hablabas en uno de tus videos el otro día, Leo? Ah, bien. Bueno, a ver, así como está la falta de educación financiera, la falta de educación financiera te lleva a que no tengas un poco noción de cuál va a ser tu futuro cuando salgas al mercado laboral o emprendas. Ejemplo, si yo tengo 15, 16 años, no recibí nunca educación financiera en casa, en la escuela no aprendo nada porque no me enseñan, y aparte no sé ni siquiera qué quiero estudiar, lo más probable es que termine eligiendo una carrera porque la mayoría elige o porque relativamente, bueno, me gustó algo de cierta carrera. Pero yo no tengo información sobre cómo son las retribuciones monetarias de dicho rubro porque no tengo educación financiera. Y después se termina produciendo un efecto de las masas van siempre a la misma carrera. Acá en la región lo que se da mucho es una gran cantidad de chicos ingresando a las carreras de docencia, de contador, de abogacía, de medicina. Y si vamos al caso, son donde más cantidad de profesionales hay y son los profesionales que menos ganan. Por una cuestión de oferta y de oferta y demanda. Fíjate, ya voy pensando, ya por eso me trabé en el mango. Porque ¿qué pasa con la oferta y la demanda del mango cuando hay mucho mango? Cuando hay mucho mango el precio baja, cuando no hay mango el precio sube. Entonces pasa lo mismo con los famosos cartones, los títulos. Podés tener el título, pero hay una excesiva oferta de profesionales para dicho puesto. ¿Y qué pasa con el precio de ese empleo? Baja. Eso se llama inflación académica. Muchos profesionales para un mismo rubro. Ahora puedes tener un caso distinto, no sé, un ingeniero, no sé, o un astronauta. Yo no conozco. Vos ves un astronauta, ves las redes sociales nomás y ya te das cuenta, digamos, de que está cotizado un poquito el tema, ¿no? Entonces, ese es el camino que cierto tipo de personas eligen, ¿no? El justamente... Pero porque no saben, en la escuela no te enseñan eso. Y lo que pasa también es una falta de integridad de la docencia. No porque quieran, claramente no quieren, no es que quieran que pase, digamos, sino que no saben. Como ejemplo, ahí pongo el caso de mi mamá para que nadie se enoje, nadie salga ofendido. Si no tiene información financiera, si no tiene educación financiera en ciertas cosas, no le puede enseñar a sus alumnos. Uno no puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, Leo, ciertas personas eligen este camino y volviendo para terminar y cerrar la idea, ¿qué pasa? Que uno va a contarle, como a mí me pasó, a su círculo cercano, diciéndole, mira, acá hay algo nuevo que se puede crear, porque yo creo que cada emprendedor cuando se le enciende la mecha y tiene ese sueño, exacto, esa idea que vino, que después en otro podcast solamente vamos a hablar un poco del propósito, va y quiere contar, y ahí está el choque y el contraste, porque esas personas no lo van a entender. ¿Y cuándo puede ser que lo entiendan, acepten o inclusive feliciten el camino que tomaron? Cuando ya es tarde, cuando ya el tiempo transcurrió y cuando pasó ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Tuviste los resultados o no lo hiciste porque nunca te apoyaron? Entonces exacto, te das cuenta que en verdad la importancia de uno creer en lo que va a hacer y empezar ese camino, yo creo que con toda esta herramienta que estamos contando de que uno tiene que capacitarse y encontrar de qué lugar va a ser las cosas, ¿no? Bueno, para ir conectando esa idea que vos tenés con el tema que también trajimos, que es la autoeducación, a mí me gustaría dejar el mensaje que la gente, nos ha tocado aprender que la gente cambia cuando decide cambiar. La gente, por una cuestión no es normativa, sino que es el común de lo que sucede en la sociedad. Todo el mundo va a la escuela, todo el mundo va a primaria, secundaria, el que puede, por supuesto, y es la educación tradicional la que reciben.
Pero después hay otro tipo de educación que es la autoeducación. Y ahí está el mensaje de uno puede empezar a autoeducarse cuando uno decide empezar a autoeducarse. Porque claramente la mayoría de los jóvenes están en los colegios, en las universidades, se limitan a estudiar para pasar las materias, a aprobar, y no mucho más que eso. Pero hay otro tipo de educación que no solamente nace el día que la descubrís, sino que nunca termina, que la llevas hasta la tumba, y es empezar a todos los días estar aprendiendo cosas nuevas, leer libros, escuchar podcasts, asistir a eventos o a cursos que te enseñen habilidades que no tenés. Y es una educación que la mayoría de la gente no la recibe porque no la conoce, y a veces porque la conoce pero no la quiere recibir. Entonces ese sería el peor de los casos, porque te volviste consciente pero aún así decidí no hacerlo. Y para arrancar con este temita que me gustaría que vos también nos comentes un poquito, es ¿qué rol juega hoy por hoy para todo esto el cambio de paradigma de IA, internet, redes sociales? ¿Cómo ves eso? Hoy es mucho más fácil si se quiere autoeducarse. Totalmente, o sea, literalmente necesitas solamente tu teléfono y la decisión de hacer lo correcto, o por lo menos lo que vos elegiste que iba a ser correcto, porque es tan fácil como entrar y empezar a mirar reels de cualquier índole, o ponerte un video en YouTube y empezar a aprender sobre ventas. O mirar nuestros podcasts de Punto de Quiebre, donde vamos a ayudar con el tema. ¿Sí? Y sobre todo lo lindo de esto, Leo, es que somos dos emprendedores que estamos en el proceso. Y yo creo que eso es lindo, porque cuando uno deja de buscar el resultado y empieza a enfocarse en el proceso, donde todo cambia. Entonces pueden divertirse con nosotros, pueden conectar con nosotros y pueden entender que equivocarse es parte del proceso. Nos pueden putear también, por Totalmente, supuesto. nos vamos a equivocar, vamos a poner mal la cámara, vamos a decir cosas que capaz a veces no tengan sentido, pero lo importante es que siempre vamos a ir mejorando, porque tiene que estar esa autoeducación diaria acompañando la acción. Un mito que se da con respecto a quizás estas cosas que sucede en varios rubros cuando una persona que ya tiene cierto conocimiento de un rubro y quiere empezar a hacer otra cosa es cuánto tiempo le deberías dedicar por día. Y yo considero que es el que puedas. ¿Me entendés? O sea, así como tenemos, a mí me tocó darme cuenta en pandemia que yo podía dejar de seguir un montón de cosas que no me llevaban a nada. Podemos empezar a seguir cosas que sí me llevan a algo, digamos, ¿no? Totalmente, y también ahí a veces, por darte un ejemplo y seguir con esto que preguntaste de la IA y demás, tenés el algoritmo que puede ser también un buen aliado o no. O sea, yo creo que, por ejemplo, si vos agarrás mi teléfono y empezás a deslizar los reels, siempre van a haber cosas sobre ventas, todo el tipo de educación. O sea que medianamente, hasta cuando perdés el tiempo, tratar de perderlo lo menos posible. Pero ahora, Leo, ¿en qué momentos muertos utilizás para inculcar en tu vida esa parte de la autoeducación? Porque hay mucha gente que va a decir, no tengo tiempo. Y yo creo que esa es una excusa muy fácil de derrocar. Para el que nunca lo hizo va a parecer algo totalmente insólito, pero yo me despierto y antes de entrar al baño pongo un audio, que a veces es un podcast, a veces es un audio financiero, porque en el caso mío que pertenezco al rubro hago cosas de esas. Pero en cualquier momento, ejemplo, cuando te estás levantando, cuando estás desayunando. Yo, por ejemplo, que viajo mucho, utilizo los tiempos de viaje para ir escuchando cosas. Entonces utilizo mucho la plataforma de escucharlo por audios. Y si no, bueno, claramente es tomarte un tiempo para leer algo distinto en algún momento que te quieras relajar. Cualquier profesional de la salud te recomienda que antes de dormir tratemos de no ocupar tanto las pantallas. Estaría bueno dedicarle algunos minutos a la lectura, digamos, de algún libro, que puede ser, por supuesto, algo relacionado al rubro que haces o totalmente otra cosa que te dé mayores habilidades blandas. Cuando estás en el baño, cuando viajas, cuando limpias, cuando estás entrenando, siempre es un buen momento para estar escuchando algo. Bueno, pero ahí es importante también entender el cambio de hábitos, porque la gente mira Netflix, escucha música, mira las noticias, y es simplemente hacer cosas que ya haces, pero ahora en vez de esa información, cambiarla por otra totalmente distinta.
Buenísimo, Leo. Y fíjate cómo también la autoeducación y la educación financiera, acá anoté algo que me gustó y lo quiero leer para que quede en el podcast. Muchísimas decisiones financieras no son racionales, son emocionales. Y ahí hay donde ver de qué lugar lo hacemos, como yo explicaba un poco antes, que estaba bueno el camino que había hecho, pero tal vez no las intenciones con las cuales Claro. las hacía. Entonces, como decía, capaz era por la validación, por buscar el reconocimiento, y yo creo que nada bueno puede venir de ese lugar. Entonces, yo creo que a veces los gastos que hacemos vienen por la forma en la que pensamos. Entonces, si no hay autoeducación, esa forma de pensar nunca va a cambiar. Y capaz que muchas veces la mala administración financiera que vos explicabas hoy se da porque gastamos para sentir emociones, no gastamos por una necesidad real muchas veces, sino que inclusive para poder sentir algo o sentirnos de una forma o tapar un vacío. Hay un versito de eso que lo explica muy bien, es que la gente gasta dinero en cosas que no necesita para impresionar a gente que ni les importa, digamos. Y es la realidad de lo que sucede. Lastimosamente, lo voy a decir y que no se sientan mal, pero se ve mucho más reflejado esto en las mujeres que en los hombres, pero aún así pasa en ambos géneros. Por eso es importante que se puedan suscribir y estar conectados a este podcast para cuando toque hablar un poco de toda la parte de emociones, de la educación emocional, porque si no entendemos nuestras emociones, el dinero siempre va a depender de ello. Bueno, y como mensaje final, para dejarle a la gente que este es nuestro primer episodio, les vamos a recomendar que se suscriban a nuestro canal, denle me gusta a este video, por supuesto, aprieten en la campanita para que puedan llegarles las notificaciones cuando hay un episodio nuevo, y nos pueden seguir en las redes sociales también. ¿Querés comentar cómo es la tuya? Dani.Vivaldo. Y bueno, en el caso mío, como nos pueden encontrar como Leonardo Fogaro, y esto también se va a subir un poco en la plataforma de Infogaro, que es toda esta todo este movimiento que estamos arrancando acá en Presidencia Roque Sáenz Peña de streaming, ¿no? Buenísimo, Leo. Entonces, para concluir, en la autoeducación, empezar a encontrar los tiempos muertos para educarse, entender la importancia de cambiar. En la educación financiera, anotar, punto clave. Anotar. Esa sería con lo que el primer paso. Ahí te volvés consciente y bueno, vas a empezar a cambiar. Gastos inconscientes. Cuando te volvés consciente, vas a cambiar tu realidad. Así que bueno, gente, les agradecemos por haber llegado hasta acá. Nos despedimos y los invitamos a participar en nuestro próximo episodio. Hasta luego.